¿Cuál es de entrada el análisis que ustedes le están haciendo precisamente a este presupuesto correspondiente para el próximo año? Entiendo que hay una serie de dudas, incertidumbre y quizás preocupación precisamente por lo que se ha dicho sobre especialmente el congelamiento de los escalafones. Precisamente por eso es que nosotros el día sábado recién pasado hicimos una conferencia de prensa en la cual explicábamos nuestra preocupación ante el planteamiento que el señor ministro de Hacienda hizo públicamente de la presentación del presupuesto. Yo decía que no es una cosa que nos haya tomado por sorpresa, porque el señor presidente de la República el día 15 de septiembre lanzó como la idea general, pero son ideas generales. El ministro igual lanzó ideas generales. No hemos podido nosotros tener acceso hasta este momento del proyecto de presupuesto. Si bien es cierto, no cogobernamos como sindicatos, ¿verdad? Sino simple y sencillamente velamos por los intereses de nuestros compañeros trabajadores en las diferentes áreas de trabajo. Pero también los mensajes, los anuncios que el ministro de Hacienda hizo nos ha llenado de profunda preocupación e incertidumbre, y es la razón por la cual nosotros le hemos pedido al presidente de la República se nos dé la oportunidad de dialogar franca y sinceramente con él para escuchar de su voz cuál es la idea. Hemos estado analizando el proyecto de presupuesto. Voy a ir un poco en consonancia con el sector muy particular, que es el sector de trabajadores del órgano judicial. Por ley a ustedes les compete un 6% del presupuesto general, ¿cierto? Es correcto, según la Constitución. Y ese tiene variables según la Constitución, y eso varía según va en consistencia, ya sea en aumento o en decrecimiento cuando se presenta este presupuesto. Cada vez que se presenta el proyecto de presupuesto del Producto Interno Bruto, el total del 6% de ese presupuesto le corresponde al órgano judicial. En esta ocasión, la preocupación que tenemos, y lo hemos expresado, es que lamentablemente el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Óscar Alberto López Jerez, en su ambición desmedida por volver a obtener la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial, en el proyecto de presupuesto presentaron prácticamente un 1% menos al 6%. En grandes cuentas, lo que nosotros tenemos claro por el proyecto que lo hemos visto, el proyecto de presupuesto del órgano judicial que fue presentado al Ministerio de Hacienda, es que se ha solicitado menos. Entonces la Asamblea Legislativa, como la obligación que tienen ellos es respetar lo planteado por el órgano judicial, entonces van a aprobar lo que el presidente López Jerez les envió, que son 97.600.000 menos. Sí. El incumplimiento, como dice ahí, están incumpliendo la ley. El incumplimiento de ley no lo ha generado la Asamblea, porque ni siquiera ha discutido todavía el proyecto. Lo ha generado el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Óscar Alberto López Jerez, al enviar al Ministerio de Hacienda el proyecto de presupuesto del órgano judicial con esa cantidad de dinero. También el mismo magistrado presidente se comprometió a reducir en 2.000 plazas de trabajo el órgano judicial. Entonces, es evidente que el señor López Jerez, en sus 3 años de administración como presidente y sus 9 años como magistrado, porque hay que acordarse que él viene de 9 años como magistrado y ahora se refrenda 9 años más. En esos 9 años nunca conoció la institución, porque es evidente que no sabe que al hacer este recorte, primero, incumplía con la Constitución, porque la Constitución señala el 6%, y segundo, también va a trastocar el daño grave que se le ha hecho, que el licenciado López Jerez le ha hecho a la institución, pues va a trastocar una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, todos los arrendamientos que hay, porque el órgano judicial para nadie es un secreto que tiene los pies colocados en los 262 municipios, ahora distritos, ¿verdad? Entonces quiere decir que en los 262 municipios no tiene inmuebles propios, son arrendados. Hay edificios, hay casas residenciales donde están funcionando los juzgados de paz, juzgados de sentencia, juzgados de instrucción. Entonces ahí se va a ver golpeado, porque no vamos a poder pagar los alquileres. De hecho,
tenemos serios problemas de pago de alquileres. La infraestructura, hay programado en el Centro Judicial de La Unión, se tiene que construir un centro judicial porque ya es imposible, ya no caben los juzgados ahí, y por supuesto no caben los empleados. En el Centro Judicial de San Miguel también hay que modificar toda la estructura de las instalaciones del centro judicial. En Usulután estaba aprobado el proyecto de construcción de un nuevo centro judicial, en Santa Ana también. Y así todo eso se va a ver afectado, entonces, eso se va a ver afectado. Todo este nuevo recorte que se ha hecho. Se va a ver afectado porque el funcionamiento normal del órgano judicial depende precisamente de su presupuesto. Buenos días, dice, ¿por qué cambió de discurso cuando usted defendía al gobierno? Pregunta alguien, ¿no? No, yo no cambio de discurso, estoy señalando algo de coyuntura. Si ustedes me preguntan, yo soy responsable y digo las cosas concretamente. Yo tengo admiración y simpatía por el presidente Nayib Bukele, pero amor no quita conocimiento. Disculpen, yo tengo que decir lo que me corresponde a mí como dirigente sindical, porque tengo una obligación con la base y no solamente con el órgano judicial. Ahora que asumimos la responsabilidad en AGEPIN, ya es con todos los trabajadores, porque AGEPIN está representada salud, educación, municipalidades, bueno, todos los trabajadores. Entonces, discúlpenme, la simpatía con el presidente Bukele no significa en modo alguno que yo no pueda decir lo que queremos y en qué momento estamos atacando al gobierno. Tampoco quieran poner expresiones en nuestra boca que no hemos dicho. Lo que hemos pedido es un diálogo con el presidente. Eso es atacar. En todo país democrático, el diálogo es la mejor herramienta para poder construir consensos y para poder resolver cualquier indiferencia. El pueblo siempre ha visto un despilfarro en esa institución. Muchos empleados platicando en los pasillos, sueldos desmedidos y la mora judicial altísima. Bueno, precisamente eso es lo que hay que aclarar. Realmente siempre se dice lo mismo de los trabajadores y por eso precisamente nosotros, como estamos pasando del plan de la protesta a la propuesta, nosotros precisamente queremos hablar con el presidente y buscar compromisos. Uno de los compromisos que estamos buscando precisamente en el afán de mejorar, porque estamos en la construcción de un nuevo El Salvador, y eso lo tenemos claro, pues tienen que ir cambiando muchas cosas. Yo, por ejemplo, señalar que ¿qué debe de cambiar? Que los dirigentes sindicales debemos de unirnos y empezar a escuchar a nuestra base y no seguir creyendo que somos dirigentes pero no dirigimos a nadie, porque nuestras malas costumbres y nuestras malas prácticas nos han llevado a creer que nosotros tenemos la verdad absoluta. Entonces un gran montón de dirigentes creyendo que tienen la verdad absoluta y por eso nos agarran divididos, ¿sí? Y por eso nos agarran peleados entre nosotros, mientras estamos peleando entre nosotros, olvidando a la base a la que decimos representar. Resulta que suceden estos casos y no tenemos capacidad de convocatoria, no tenemos capacidad de diálogo, no tenemos capacidad de movilización. Está desmontado prácticamente pues por esa división. Desmontado no, Ernesto. Vez, no se podría... defíname un poquito, pero sí no están unidos. Pero no están unidos, Roswell. No se podría decir desmontado. Sí. Es que mire, nosotros los trabajadores y el pueblo, la gente, hemos tenido siempre este problema. Nosotros siempre queremos tener la razón, queremos tener la verdad, nos equivocamos a cada rato, pero no permitimos que nadie nos corrija. Y como dirigentes sindicales decimos que dirigimos a un sector importante de trabajadores, pero la realidad que estamos viviendo es que por nuestras malas prácticas, nuestros abusos de poder, ¿verdad? Resulta que el trabajador termina desconfiando del dirigente sindical. ¿Existe miedo, temor de pronunciar, de alzar su voz, su protesta, el sindicato frente a esta realidad, ya sea en la parte municipal o la parte pública en general? Es que yo creo que no deberíamos de tener ningún temor. Nosotros hemos hablado en varias ocasiones con el presidente de la República y ha dejado abierto el derecho que tenemos. Y ese juramento que se hizo en su momento, que fue muy cuestionable hacia todo lo que puede venir en materia de política pública laboral. El juramento que hizo, ¿quién? Algunos sindicatos, no recuerdo muy bien, perdón un poco el lapsus, pero recuerdo que en su momento, en algunas reuniones que se sostuvieron al inicio, hubo como una especie de compromiso, ¿no?
Bueno, yo recuerdo que en las ocasiones que hemos estado de manera pública con el presidente, vimos el tema de pensiones, ¿sí? ¿Verdad? No hubo ningún juramento de ningún tipo, sino únicamente una petición del movimiento sindical en ese momento reunido, y pueden revisar los videos, sí, en los que nosotros demandábamos la eliminación de las AFP, porque son un monstruo que nos han devorado desde 1998 hasta la fecha. Y seguimos sobre esa base insistiendo. El presidente en su momento nos dijo que había la intención de sacarlas del mercado, pero de repente lo que pasó, y lo tengo pero sumamente claro, porque muchas veces se preguntan y lo que dicen, ya se vendió, pues quizás ellos me fueron a comprar, ¿verdad? El problema es que cuando se descubre qué es lo que realmente hay detrás del entramado, lo que habían dejado los gobiernos anteriores, y se descubre qué es lo que hay detrás del entramado, se va descubriendo que el porcentaje de reserva que debería estar resguardado con las AFP para garantizar las pensiones, no había tal porcentaje de reserva, no había ni un tan solo centavo. Roswell sigue Entonces, ¿cómo se eliminaba de un solo las AFP? Y no estoy justificando, porque sigo sosteniendo que las AFP deben de eliminarse del mercado. Si queremos que los pensionados vivan, las AFP deben desaparecer. Pero no estoy justificando, sino cómo se eliminaban las AFP en ese momento, si no había ni siquiera fondos de reserva. ¿Quién iba a pagar las pensiones? El movimiento entonces sigue incólume frente a esa lucha reivindicativa, sin compromisos más políticos, independientemente de líderes sindicales o en lo que haya pasado. Seguimos adelante siempre diciendo lo que es necesario decir, porque hay que decir. Hablemos un poquito, hemos sido sede del país de este encuentro Sibelae, hablar un poquito de qué se trata. ¿Y cuál fue la experiencia que se recoge en este evento, ¿no? Claro, Sibelae es la Corporación Iberoamericana de Loterías de Estado, en donde ya tenemos, por segundo periodo consecutivo, tenemos la presidencia de la corporación, gracias al trabajo que hemos desarrollado, donde El Salvador es un referente durante los últimos años, gracias a la visión y al trabajo del presidente Nayib Bukele. Ha cambiado totalmente la percepción del país, en donde teníamos aún El Salvador, el país más violento o uno de los más violentos del mundo, un El Salvador que era mencionado solo por el tema de pandillas, un El Salvador donde el tema era cuántos asesinatos se tenían, un El Salvador donde llegamos a un punto tan oscuro en donde hablamos del secuestro de un bus y que fueron asesinadas tantas personas, y ahora tenemos un El Salvador totalmente diferente. En los planes de organización se plantearon esos objetivos, perdón, esos ambientes que recrearon la necesidad de hacer un evento de esta. Comienzo con, esa es mi introducción, porque a partir de estos eventos, de un El Salvador totalmente oscuro, violento, en donde nadie quería visitarlo, ahora un El Salvador totalmente diferente, en donde hemos tenido eventos como Miss Universo, torneos internacionales de surf, torneos deportivos. En el mundo de las loterías no nos quedamos atrás. Claro, esto gracias a la visión del presidente Nayib Bukele. En ese sentido, también a través de la corporación, los diferentes presidentes de loterías estatales de Iberoamérica, a través de la corporación me solicitaron que querían conocer este nuevo El Salvador, esta nueva realidad, y es así como se ha llevado a cabo la semana pasada el Congreso Sibelae San Salvador 2024, en el cual se ha desarrollado la temática de prevención de lavado de activos e innovación. Ok, todo el contenido que tenía el evento era el tema de la ciberseguridad, ¿no? Sí, claro, es decir, parte de la temática es mostrarle a las diferentes loterías y también a todos los que participaron cuáles son las herramientas que estamos utilizando, y sin duda alguna los avances tecnológicos son algunas de las herramientas que tenemos que utilizar, cómo estamos aprovechando todos estos avances tecnológicos para poder combatir y luchar contra... o sea, son nuevas tendencias que obviamente una lotería como la nuestra no se queda
atrás, a pesar de ser una lotería que viene por años, ya tienen, ¿qué? 153 años de existencia. Claro, ¿sí? Lo que sucede es que no solo estamos hablando de los juegos tradicionales, la lotería tradicionalmente opera la lotra o el pedacito o vigésimo, y también la lotería instantánea o lotín, pero ahora hemos modernizado la institución y ahora no solo somos operador de juegos de lotería, sino también regulador de juegos de lotería, y ahora también podemos brindar licencias a operadores privados que son los que desarrollan o comercializan juegos como apuestas deportivas, juegos de casino en línea, lotería electrónica, y es acá donde se demanda mucha más tecnología para poder tener mayores controles, ¿verdad? ¿Cuáles son los nuevos retos que lograron identificarse ahí dentro de este evento que se llevó a cabo? Pues básicamente el del que estamos hablando es la estigmatización que pueda haber para con el rubro de juegos lotéricos de parte del sistema financiero o la banca, por ejemplo, la poca apertura que pudiese haber en algunos países de la región por el rubro particular, y es por eso que estamos desde la corporación trabajando y desarrollando este tipo de certificaciones para mostrarle no solo a los jugadores sino también al sistema financiero la manera seria y profesional que se está trabajando para prevención de lavado de activos, y de esa manera mostrarle que estamos cumpliendo los estándares necesarios para combatir esta problemática, ¿verdad? Ok, ¿cómo está hoy de cara a este nuevo quinquenio? Que hay una apuesta sin duda alguna muy importante del gobierno para poder reactivar la economía, y qué papel, qué rol juega particularmente la lotería en este tema. Voy a amarrar la temática anterior con este tema, y es que el tema de la apuesta económica desde el lado de la lotería y el congreso que llevamos a cabo la semana pasada de CIBELAE, pues de parte nuestra tuvimos la exposición de un caso de éxito de la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador, y que somos referente a nivel de toda Latinoamérica con respecto al caso de la comercialización del producto Lotín. Y es que normalmente suele suceder que cuando se lleva a cabo un proceso de modernización, es decir, cuando se implementan productos nuevos tales como apuestas deportivas, juegos de casino en línea o lotería electrónica, estos productos nuevos terminan canibalizando los productos tradicionales. En el caso de El Salvador fue totalmente atípico, y se llevó a cabo todo un proceso paralelo en donde se implementan todos estos productos nuevos, pero al mismo tiempo modernizamos el lotín, por ejemplo, y en ese momento nosotros llevamos, para poner un ejemplo, el caso particular de lotín. Antes de que nosotros llegásemos, el promedio de facturación anual de los últimos 10 años, antes de nuestra administración, era de 2.5 millones de dólares en el lotín. Y este año lo vamos a cerrar arriba de 20 millones de dólares. Es decir, de 2.5 millones a arriba de 20 millones de dólares es a donde hemos llevado el producto de lotín en medio de todo un proceso de modernización. Es decir, es todo un caso de éxito, y somos un caso de estudio para toda Latinoamérica, en donde, de hecho, particularmente al día de ayer estaba recibiendo llamadas, ahí tenemos la gráfica, así es como se ha logrado incrementar el tema de ventas. Sí, esta es la gráfica de ventas de los últimos 14 años de lotín, y eso es lo que nos ha permitido ahora tener las utilidades necesarias, los ingresos necesarios para poder desarrollar beneficencia. Es decir, cuando nosotros llegamos a la Lotería Nacional de Beneficencia, no hacía beneficencia la lotería. Ahora sí tenemos presupuesto para poder hacer beneficencia. ¿Cómo logra traducirse esa misión primaria que tiene la lotería, y que de acuerdo al espíritu con el que nació hace 150 años, que era de beneficiar precisamente, ser de beneficencia, cómo se logra beneficiar hoy a sectores, y qué sectores en particular? A ver, primero es la comercialización de los productos para obtener recursos, y de esa manera con esto poder llevar a cabo la beneficencia. Eficientamos el recurso ahora articulando con otras instituciones. Es decir, no solo por ejemplo, trabajamos de manera articulada con las municipalidades, pero también con
con otras instituciones del Ejecutivo, como el INDES, por ejemplo. Trabajamos mucho con el Instituto Nacional de los Deportes, apoyando la visión del presidente ad honorem del INDES, Yamil Bukele, o con el despacho de la primera dama, también apoyando los diferentes programas del despacho de la primera dama con el tema de la primera infancia. Son fundamentales para nosotros estar apoyando. Apoyamos emprendedores también con Paul Steiner en CONAMIPE, sí. O emprendedores también desde el lado del ISTU, cuando tienen actividades que tienen actividades del ISTU, que también tienen emprendedores. Nosotros apoyamos este tipo de diferentes actividades, y de esa manera fomentamos no solo la economía interna, sino también a los niños, a los atletas, a los jóvenes en general. Y también fundamental para nosotros, empezamos o iniciamos la beneficencia con los billeteros mismos, cosa que antes no se hacía. Por ejemplo, nosotros tenemos brigadas médicas de medicina general para los agentes billeteros, también brigadas médicas de oftalmológicas, aquellos que necesitan anteojos, se les hacen los exámenes y se les brindan los anteojos de manera gratuita, y paquetes alimentarios periódicamente para aquellos agentes billeteros de 60 años en adelante. A ver, me llamó mucho la atención este tema del crecimiento, el 46% en venta en los últimos 5 años, ¿no? Anualmente vamos creciendo eso. Okay. Si nos vamos desde que nosotros llegamos hace 5 años, hemos tenido un crecimiento, pasamos de 2.5 a 20, hemos crecido. Una institución bien fortalecida en toda esa área, entonces, económica, creo yo que hemos llegado, tenemos clara la visión del presidente Nayib Bukele, que es llevar a cabo todo un proceso de modernización, desarrollar la institución para poder llevar a cabo la beneficencia que debe hacer la institución. Ok, interesante. Tengo una pregunta, vamos a plantearla. Vamos a ver, dice, ¿hay manera de comprobar cómo la lotería hace todo eso o es también información clasificada? Pregunta alguien. Pues, invitamos a toda la gente que quiera ir desde un sorteo. Puede llegar cualquier persona a ver el desarrollo de un sorteo. Por ejemplo, antes los sorteos de lotería que se llevan a cabo los miércoles, había apenas una cámara. Una cámara era la que desarrollaba todo el sorteo. Ahora tenemos alrededor de 14 cámaras para desarrollar todo el sorteo. Invitamos a cualquier persona que quiera participar del sorteo para que puedan ver, constatar con la transparencia con que se lleva a cabo cada uno de nuestros sorteos. Pueden también revisar las listas, nos piden por ejemplo las listas de ganadores de los últimos años. Nosotros pasamos toda esa información sin ningún problema, pueden conocer toda esa información y no es clasificada, y los beneficiados también sin ningún problema, ¿verdad?